A los 87 años, Lucha Villa se sienta en su lujoso estudio, rodeada de trofeos y recuerdos. Su voz, una vez poderosa, ahora tiembla. La grandota de Camargo, símbolo de la música mexicana, ha vivido una vida de éxitos. Pero, ¿a qué precio? En su mirada hay un destello de tristeza, un secreto que ha guardado durante décadas. Mientras la cámara se acerca, el brillo de sus ojos revela más de lo que las palabras pueden expresar. La música ha sido su refugio, pero también su prisión. ¿Qué sombras acechan en su pasado? La pregunta resuena en el aire. ¿Puede el brillo de la fama ocultar la tragedia de una vida no vivida? La escena cambia. Lucha recuerda su infancia en Camargo, un hogar humilde, lleno de amor, pero también de dolor. Su madre, una mujer fuerte, siempre le decía: «La vida es un escenario, hija. Debes brillar». Pero, ¿brilló demasiado? La presión de ser la mejor la llevó a decisiones que la atormentan. Cada éxito trae consigo un sacrificio. La fama le robó amistades, amores y sobre todo, su paz. En cada aplauso, siente el eco de lo que ha perdido. La lucha interna es palpable. ¿Es el precio de la gloria demasiado alto? La voz de Lucha, que una vez llenó auditorios, ahora se quiebra al recordar. Un día, en un concierto, vio a su mejor amiga entre la multitud. La sonrisa de su amiga se desvaneció cuando Lucha eligió la fama sobre su relación. Ese momento la persigue. La pregunta se hace más intensa. ¿Valió la pena? La música la salvó, pero también la aisló. La cámara se detiene en su rostro. Las arrugas cuentan historias de risas y lágrimas. Cada línea es un recordatorio de decisiones difíciles. La lucha entre el deber y el deseo. La fama la abrazó, pero también la traicionó. En su mente, un dilema constante. ¿Debería haber elegido el amor en lugar del escenario? La voz de su madre resuena: brilla, pero no olvides quién eres. La lucha entre su identidad y su imagen pública es desgarradora. Mientras la luz se atenúa, Lucha mira hacia el horizonte. La vida ha sido un viaje lleno de luces y sombras. La pregunta final se cierne en el aire. ¿Puede alguien realmente brillar sin perderse en el camino? La respuesta, quizás, se encuentra en los secretos que aún guarda. La cámara se aleja lentamente, dejando a Lucha en su mundo de recuerdos. La tensión es palpable. La historia de una mujer que ha vivido en el centro de atención, pero que ha luchado en la oscuridad. ¿Qué más nos revelará? La incertidumbre nos atrapa. Desde sus humildes comienzos en Santa Rosalía de Camargo, Lucha Villa brillaba con una luz propia. Era una joven soñadora, atrapada entre la realidad de su entorno y el anhelo de un futuro grandioso. Su belleza era innegable, pero lo que realmente la diferenciaba era su talento innato. Sin embargo, en su corazón, una pregunta la atormentaba. ¿Vale la pena perseguir un sueño si eso significa dejar atrás a quienes amas? La vida en Santa Rosalía no era fácil. Las calles polvorientas y las casas de adobe contaban historias de sacrificio y lucha. Lucha creció en un hogar donde la música era un refugio. Su madre, con una voz que podía hacer temblar el alma, le enseñó a cantar. Pero cada nota que Lucha entonaba también traía consigo un eco de duda. ¿Podría realmente alcanzar la grandeza sin traicionar sus raíces? A medida que su voz se hacía más fuerte, también lo hacía la presión. Las oportunidades comenzaron a llegar, pero con ellas, el miedo. La fama prometía un mundo de lujos, pero también un abismo de soledad. Lucha se encontraba en una encrucijada. ¿Debería seguir su pasión y arriesgarse a perder su identidad? ¿O debería conformarse con una vida más sencilla, pero segura? Una noche, mientras miraba las estrellas desde el tejado de su casa, recordó las palabras de su madre. La música es un regalo, pero también una carga. Esa frase resonaba en su mente. La música la había salvado, pero también la había alejado de su hogar. ¿Era egoísta querer más? ¿O era un acto de valentía, perseguir sus sueños? Con cada presentación, la multitud la aclamaba. Su voz llenaba el aire, pero su corazón se sentía vacío.
Las luces brillantes del escenario contrastaban con la oscuridad de su alma. Lucha se preguntaba si alguna vez podría encontrar un equilibrio entre su éxito y su vida personal. La fama era un monstruo que devoraba todo a su paso. ¿Podría ella domarlo? Un día, recibió una oferta para grabar un álbum en la Ciudad de México. Era la oportunidad que había estado esperando, pero también significaba dejar atrás a su familia. La decisión la consumía. ¿Cómo podría elegir entre su sueño y su amor por los suyos? La culpa la perseguía como una sombra. Cada vez que pensaba en su madre, en su padre, en su hogar, el peso de la elección se hacía más pesado. Lucha decidió visitar a su madre antes de tomar una decisión. Se sentaron juntas en la cocina, el aroma del café llenaba el aire. Su madre, con una mirada sabia, le preguntó: ¿qué es lo que realmente deseas, hija? Lucha sintió que el mundo se detenía. La respuesta estaba en su corazón, pero las palabras se negaban a salir. ¿Era suficiente el amor de su familia para llenar el vacío que la fama dejaba? La noche antes de su partida, Lucha se sentó en su cama, rodeada de recuerdos. Las fotos de su infancia, los trofeos de sus primeros concursos y la guitarra que su madre le había regalado. Cada objeto contaba una historia, un fragmento de su vida que ahora parecía desvanecerse. La lucha interna era feroz. Podría dejar todo eso atrás por un sueño que podría no ser tan brillante como parecía. Finalmente, el día llegó. Con el corazón en la mano, Lucha se despidió de su familia. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero en su interior, una chispa de determinación comenzaba a arder. Sabía que el camino sería difícil, lleno de sacrificios y decisiones dolorosas. Pero también sabía que no podía vivir con el arrepentimiento de no haberlo intentado. Mientras el autobús se alejaba de Santa Rosalía, Lucha miró por la ventana. Las montañas se desvanecían en la distancia, pero su espíritu seguía firme. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo aún resonaba en su mente. ¿Vale la pena perseguir un sueño si eso significa dejar atrás a quienes amas? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura: estaba dispuesta a descubrirlo. La historia de Lucha Villa apenas comenzaba, y el mundo estaba a punto de escuchar su voz. La luz del escenario brillaba intensamente, reflejando la grandeza de Lucha Villa. Su voz, un eco de emociones, resonaba en cada rincón del auditorio. Pero tras esa imagen de éxito, había una lucha interna que pocos conocían. La presión de la industria, la necesidad de ser perfecta, la búsqueda de la aprobación. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su estatus? La decisión de someterse a una cirugía estética no fue fácil. Lucha siempre había sido admirada por su talento, pero la sociedad a menudo valoraba más la apariencia. Las críticas la perseguían. Demasiado mayor, demasiado arrugada. Cada comentario se clavaba en su corazón como un puñal. La inseguridad creció, alimentada por la voz de los detractores. Una noche, mientras se miraba en el espejo, se preguntó: ¿soy suficiente? Esa pregunta la atormentaba. La imagen que veía no reflejaba a la artista que había sido. En su mente, la cirugía era la solución. Un nuevo comienzo. Pero, ¿a qué costo? El día de la operación llegó. Lucha entró al quirófano con una mezcla de esperanza y miedo. La anestesia la envolvió, llevándola a un sueño profundo. Al despertar, la realidad fue brutal. El dolor era insoportable. Miró su reflejo y no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. La cirugía había salido mal. Su rostro, una sombra de lo que había sido, la llenó de terror. La fama se convirtió en una prisión. Las redes sociales, antes un refugio, ahora eran un campo de batalla. Los comentarios crueles la asediaban. ¿Qué le pasó a Lucha? Ya no es la misma. La presión aumentaba. La artista que había deslumbrado al mundo ahora se sentía invisible. La lucha interna se intensificó. ¿Cómo podía volver a ser quien era? La soledad se convirtió en su compañera. Las noches eran largas y oscuras. Se sentaba en su habitación, rodeada de recuerdos de su pasado.
Las fotos de sus conciertos, los aplausos del público, todo parecía un sueño lejano. La pregunta que la atormentaba se repetía en su mente. ¿Valió la pena? La búsqueda de la perfección la había llevado a un abismo. La cirugía, que prometía liberarla de sus inseguridades, la había atrapado en una nueva forma de sufrir. La lucha entre su deseo de ser aceptada y su amor propio se tornó en un conflicto desgarrador. ¿Debía seguir luchando por la imagen que la sociedad había creado de ella? ¿O debía aceptar su nueva realidad? Un día, mientras revisaba viejos videos, escuchó su voz. Esa voz que había conquistado corazones. Recordó por qué había comenzado su carrera. No era solo por la fama, sino por la pasión de cantar. Esa chispa, esa conexión con su público era lo que realmente importaba. Decidió que no podía dejar que una cirugía fallida definiera su vida. Comenzó a trabajar en su música nuevamente. Las letras de sus canciones se convirtieron en un reflejo de su dolor y su lucha. Cada nota era un grito de libertad. La música se convirtió en su salvación. A medida que compartía su historia, comenzó a recibir mensajes de apoyo. Otras mujeres, que también habían enfrentado la presión de la perfección, se acercaron a ella. Lucha se dio cuenta de que no estaba sola. Su experiencia resonaba con muchas. La conexión emocional que había perdido comenzó a renacer. La lucha interna no desapareció por completo. Había días en que la inseguridad la asediaba. Pero ahora, en lugar de huir, enfrentaba sus demonios. La pregunta que antes la atormentaba se transformó. Ya no se preguntaba si era suficiente. Ahora se cuestionaba: ¿qué puedo hacer para ser auténtica? Lucha Villa comenzó a redefinir su vida. La cirugía fallida no la había destruido, la había transformado. Aprendió que la verdadera belleza reside en la autenticidad. La lucha por la aceptación se convirtió en una lucha por la verdad. Y en esa verdad, encontró su fuerza. La historia de Lucha es un recordatorio de que, a veces, las decisiones que parecen ser un final son, en realidad, un nuevo comienzo. La vida es un viaje lleno de altibajos, y cada experiencia, incluso las dolorosas, puede llevarnos a un lugar de mayor comprensión y amor propio. La lucha continúa, pero ahora Lucha Villa está lista para enfrentarla con valentía. Lucha se encontraba en el escenario, las luces brillaban intensamente sobre ella. El sonido ensordecedor de los aplausos la envolvía, pero en su interior, una tormenta se desataba. Había alcanzado la cima, pero a un costo devastador. La fama, que una vez había sido su sueño, ahora se sentía como una prisión. Mientras sonreía al público, su mente viajaba a un lugar oscuro. Recordaba las noches sin dormir, las giras interminables y la presión constante de ser perfecta. La voz de su manager resonaba en su cabeza. No puedes fallar, Lucha. La industria no perdona. Pero, ¿a qué precio? Su salud se desmoronaba. La ansiedad la consumía, y cada día se sentía más distante de sí misma. La pregunta la atormentaba. ¿Debería seguir luchando por su carrera o priorizar su salud? Era un dilema desgarrador. La música era su vida, su pasión. Pero, ¿qué pasaría si perdía su vida en el proceso? La idea de renunciar a todo lo que había construido la llenaba de terror. Sin embargo, cada vez que miraba al espejo, veía a una extraña. Una mujer que había olvidado cómo reír, cómo disfrutar de las pequeñas cosas. En una de esas noches, mientras se preparaba para un concierto, se detuvo frente al espejo. Su reflejo le devolvía una mirada vacía. ¿Quién eres?, se preguntó. La respuesta era dolorosa. Una artista atrapada en un ciclo de expectativas y presión. La música que una vez la liberó ahora la mantenía cautiva. La adrenalina del escenario ya no era suficiente para ahogar su angustia. El día del concierto llegó. El estadio estaba lleno, pero Lucha no podía sentir la emoción. En su lugar, una sensación de pánico la invadía. Se preguntó si podría soportar otra actuación. La voz en su cabeza se hacía más fuerte. No puedes fallar. Pero, ¿qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si se desmayaba en el escenario? La idea la aterraba.
Mientras caminaba hacia el escenario, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La multitud rugía, pero su corazón latía con fuerza. Cada paso se sentía como una carga. La presión de la fama la había llevado al borde. En ese momento se dio cuenta de que no podía seguir así. La música era su vida. Pero su vida estaba en peligro. La actuación comenzó. Las luces parpadeaban. La música sonaba, pero Lucha estaba ausente. Su mente divagaba entre la euforia del público y el abismo de su ansiedad. Cada nota que tocaba era un recordatorio de su lucha interna. La voz de su corazón gritaba: «Detente, cuida de ti misma». Pero el eco de la fama la mantenía en movimiento. En un instante, todo se volvió borroso. La presión se acumuló, y sintió que el aire se le escapaba. La multitud seguía vitoreando, pero ella solo podía escuchar el latido de su corazón. La lucha entre su pasión y su salud se intensificaba. ¿Era realmente feliz? ¿Valía la pena sacrificar su bienestar por un aplauso? En medio de la actuación, Lucha se detuvo. Miró a su alrededor, a las caras emocionadas, a los fans que la adoraban. Pero en su interior, solo había vacío. La música que una vez la llenó ahora la dejaba más sola que nunca. La decisión se cernía sobre ella como una sombra. ¿Debería seguir adelante o dar un paso atrás? El dilema la consumía. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. La presión de ser perfecta la había llevado a un punto de quiebre. En ese momento, Lucha comprendió que no podía seguir así. La vida era más que un escenario, más que un aplauso. Era tiempo de elegir. Con el corazón en la mano, dio un paso atrás. La música se detuvo. La multitud quedó en silencio. Lucha miró a su público y en sus ojos vio la comprensión. La lucha no era solo suya. Era de todos. La presión de la fama, el miedo al fracaso, la búsqueda de la felicidad. En ese instante, Lucha decidió priorizar su salud. La música siempre sería parte de ella, pero su vida era lo más importante. La decisión resonó en su interior. La lucha no había terminado, pero había comenzado un nuevo capítulo. Un capítulo donde la salud y la felicidad serían su prioridad. La fama podría esperar. Lucha se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de su pasado resonando en cada rincón. Años de silencio la habían convertido en una sombra de sí misma. La cirugía que había prometido cambiar su vida se había transformado en una pesadilla. ¿Cómo había llegado a este punto? La pregunta la atormentaba cada día. Recordaba el día de la operación. La esperanza brillaba en sus ojos. Creía que finalmente podría ser la persona que siempre había deseado ser. Pero la realidad fue cruel. La anestesia la sumió en un abismo del que no pudo despertar. Cuando volvió en sí, el dolor era insoportable, no solo físico, sino emocional. La decepción la envolvía como una niebla densa. La cirugía fallida no solo afectó su cuerpo, destrozó su espíritu. Lucha se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Las cicatrices eran un recordatorio constante de su fracaso. Cada línea en su piel contaba una historia de lucha, de sueños rotos. ¿Por qué había confiado en aquellos que prometieron ayudarla? La traición de su propia esperanza la consumía. Pasaron los meses y la soledad se convirtió en su única compañera. Se aisló del mundo, temerosa de ser juzgada. La gente no entendía. No podían ver el dolor que llevaba dentro. La pregunta que la atormentaba se repetía en su mente. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un cambio superficial? La respuesta era un eco vacío. Lucha comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. En cada página, desnudaba su alma. Hablaba de su lucha, de la búsqueda de la aceptación, pero también de la culpa. ¿Era su culpa? ¿Había hecho algo mal? La moralidad de su decisión la perseguía. La cirugía había sido su elección, pero las consecuencias eran insoportables. Una noche, mientras escribía, una idea la golpeó. ¿Y si compartía su historia? ¿Y si su dolor pudiera ayudar a otros? La idea la aterrorizaba. Abrirse al mundo significaba exponerse a nuevas heridas, pero también significaba liberarse. Lucha sabía que debía enfrentar sus demonios. Decidió grabar un video.
decidió grabar un video. La cámara la miraba fijamente, como un ojo que todo lo ve. Su corazón latía con fuerza. Comenzó a hablar, su voz temblorosa al principio, pero a medida que avanzaba, la pasión la envolvía. Habló de su cirugía, de las promesas vacías, de la lucha diaria. Cada palabra era un grito de auxilio, una súplica por comprensión. El video se volvió viral. Comentarios de apoyo y empatía inundaron su pantalla. Pero también había críticas. Algunos la culpaban por su elección. La moralidad de su decisión se convirtió en un debate. ¿Era una víctima o una irresponsable? Lucha se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La lucha interna se intensificaba. A medida que los días pasaban, Lucha comenzó a recibir mensajes de personas que habían pasado por experiencias similares. Historias de dolor, de superación. Se dio cuenta de que no estaba sola. Su historia resonaba en otro. La conexión que había buscado durante tanto tiempo finalmente estaba a su alcance. Sin embargo, la sombra de la culpa seguía acechando. ¿Había hecho lo correcto al compartir su verdad? La pregunta la mantenía despierta por las noches. La lucha entre el deseo de ayudar y el miedo al juicio la desgastaba. Pero en su corazón, sabía que su historia podía ser un faro para otros. Lucha decidió seguir adelante. Comenzó a hablar en conferencias, a compartir su experiencia en foros. Cada vez que lo hacía, sentía que una parte de su carga se aligeraba. La conexión con los demás la sanaba. Pero la pregunta persistía. ¿Podría perdonarse a sí misma? La respuesta no era sencilla. La lucha interna continuaba. Pero Lucha aprendió a vivir con sus cicatrices. Comprendió que su historia no era solo un relato de dolor, sino también de resiliencia. Cada día era una nueva oportunidad para sanar, para crecer. Finalmente, Lucha se dio cuenta de que la verdad detrás de su cirugía fallida no era solo su historia. Era un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de la aceptación. La lección más valiosa que había aprendido era que, a veces, el verdadero cambio comienza desde adentro. La música de Lucha Villa resuena en el aire, un eco de tiempos pasados. Su voz, potente y llena de vida, aún se siente en cada rincón de México. Pero, ¿qué queda de la fama cuando las luces se apagan? La historia de Lucha es un viaje a través de la adversidad, un recordatorio de que la gloria es efímera. Desde joven, Lucha enfrentó desafío. Nació en un entorno humilde, donde la música era su única escapatoria. Cada nota que cantaba era un grito de libertad. Sin embargo, la fama trajo consigo un precio. La presión de ser un ícono, de ser perfecta, la consumió. ¿Cómo se enfrenta uno a la sombra de sus propios logros? La lucha interna de Lucha es palpable. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de dejar una huella en el mundo. Por otro, el miedo a perderse a sí misma en el proceso. La fama puede ser un monstruo devorador. Cada aplauso, cada ovación se convierte en una cadena que la ata a las expectativas de los demás. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para mantener tu legado? En su vida, Lucha tuvo que tomar decisiones difíciles. A menudo se preguntaba si valía la pena sacrificar su felicidad por el éxito. Las noches solitarias en el escenario, rodeada de admiradores, la llevaron a cuestionar su propia identidad. ¿Era Lucha Villa la artista que todos amaban, o simplemente una proyección de lo que otros querían que fuera? La música se convirtió en su refugio, pero también en su prisión. Cada canción era un recordatorio de lo que había perdido. La familia, los amigos, la vida normal. La fama la aisló. En su mente, un dilema constante. ¿Debería seguir adelante o era hora de regresar a sus raíces? La lucha entre el deber y el deseo la atormentaba. Un día, mientras caminaba por un viejo barrio, escuchó a un grupo de niños cantando una de sus canciones. Sus corazones eran puros, llenos de sueños. En ese momento, Lucha sintió una punzada de nostalgia. ¿Qué había pasado con la niña que soñaba con ser cantante? La vida la había llevado por un camino inesperado. La fama había cambiado su esencia. La fragilidad de la fama se hizo evidente. Un día estás en la cima, y al siguiente, te enfrentas al olvido. Lucha lo sabía.
Cada éxito traía consigo el temor de la caída. La pregunta que la atormentaba era, ¿cómo se mide el verdadero éxito? ¿Es la cantidad de discos vendidos o la conexión emocional con el público? A medida que pasaban los años, Lucha comenzó a reflexionar sobre ¿qué quería dejar atrás? La música era su vida, pero también era su La resiliencia se convirtió en su mantra. Aprendió a levantarse después de cada caída, a encontrar fuerza en la vulnerabilidad. La vida no siempre es justa, pero la forma en que respondemos a las adversidades define quién. En sus últimos años, Lucha decidió compartir su historia, no solo las glorias, sino también las luchas. Quería que otros entendieran que la fama no es un destino, sino un viaje lleno de altibajos. La autenticidad se convirtió en su mayor legado. A través de su música, enseñó que es posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. La historia de Lucha Villa es un espejo. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra búsqueda de éxito? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra esencia por un momento de gloria? La vida es un delicado equilibrio entre el deseo y la realidad. La resiliencia no es solo sobre levantarse, sino sobre aprender a vivir con nuestras elecciones. En cada acorde de su música, Lucha nos recuerda que la verdadera fuerza radica en ser fiel a uno mismo. La fama puede desvanecerse, pero el impacto que dejamos en los corazones de los demás perdura. Su legado es un canto a la vida, a la lucha y a la esperanza. En un mundo donde todo es efímero, su historia nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Estamos listos para enfrentar nuestras propias batallas? La respuesta está en nuestra música, en nuestras decisiones. La vida de Lucha Villa es un viaje de luces y sombras. Desde su infancia en un pequeño pueblo, donde los sueños parecían lejanos, hasta convertirse en un ícono de la música mexicana, su historia está marcada por decisiones difíciles y sacrificios profundos. Pero, ¿a qué costo se construyó su legado? Lucha creció en un entorno donde la música era un refugio. Las melodías de su madre resonaban en las paredes de su hogar, llenando el aire con esperanza. Sin embargo, la realidad era dura. La pobreza y la lucha diaria eran sombras que la seguían. Cada nota que cantaba era un grito de libertad, pero también un recordatorio de lo que dejaba atrás. ¿Podía realmente escapar de su pasado? A medida que Lucha ascendía en el mundo de la música, la fama trajo consigo un nuevo conjunto de desafíos. Las luces brillantes del escenario ocultaban las sombras de la soledad. La presión de ser un modelo a seguir, de representar a una cultura, la consumía. ¿Era suficiente ser una estrella? ¿O había algo más que debía encontrar en su interior? En su camino, Lucha enfrentó decisiones que la marcarían para siempre. La industria musical no era un lugar amable. Las ofertas tentadoras a menudo venían con un precio. ¿Debería sacrificar su autenticidad por el éxito? Cada elección la sumergía en un mar de dudas. La voz de su madre resonaba en su mente. Sé fiel a ti misma. Pero, ¿qué significaba eso? En un mundo que constantemente la empujaba a cambiar. Una noche, después de un concierto, Lucha se encontró sola en su camerino. Las luces se apagaron, y el eco de los aplausos se desvaneció. Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía era una extraña. La fama había transformado su imagen. Pero, ¿había cambiado su esencia? Las lágrimas comenzaron a brotar. ¿Era esta la vida que había soñado? ¿O se había perdido en el camino? La lucha interna de Lucha Villa era palpable. Cada éxito traía consigo un nuevo nivel de ansiedad. La presión de componer canciones que resonaran con su público la mantenía despierta por las noches. ¿Cómo podía ser la voz de una generación si no podía encontrar su propia voz? La búsqueda de la verdad se convirtió en su mayor batalla. En medio de esta tormenta emocional, Lucha encontró consuelo en la escritura. Las letras de sus canciones se convirtieron en un espejo de su alma. Cada palabra era un reflejo de sus miedos, sus anhelos y sus luchas. A través de la música,
comenzó a desnudarse emocionalmente. Pero era suficiente. Podía realmente sanar a través de su arte. El dilema moral se intensificó cuando se dio cuenta de que su éxito también traía consigo la responsabilidad de inspirar a otros. Las jóvenes que la admiraban veían en ella un modelo a seguir. Lucha sentía el peso de sus expectativas. ¿Podía ser la heroína que todos necesitaban mientras luchaba con sus propios demonios? La dualidad de su existencia la atormentaba. La artista brillante y la mujer vulnerable coexistían en un mismo cuerpo. Un día, mientras caminaba por las calles de su pueblo natal, Lucha se detuvo frente a una vieja casa. Recordó su infancia, los sueños que una vez tuvo. La nostalgia la invadió. ¿Había perdido su esencia en la búsqueda de la fama? La pregunta la perseguía. La vida de Lucha Villa era un constante tira y afloja entre el deseo de ser reconocida y la necesidad de ser auténtica. La música se convirtió en su salvación, pero también en su prisión. Cada acorde que tocaba era un recordatorio de su lucha interna. La conexión con su público era profunda, pero la soledad la acompañaba en cada paso. Podía encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera. La búsqueda de respuestas la llevó a explorar su propia identidad. A medida que la historia de Lucha Villa se desarrolla, se convierte en un símbolo de resiliencia. Su viaje es un recordatorio de que, a pesar de las sombras, siempre hay luz. La música tiene el poder de sanar, de unir y de liberar, pero puede también salvar a quien la crea. La vida de Lucha es un testimonio de la lucha por la autenticidad, en un mundo que a menudo exige confort. Así, la historia de Lucha Villa nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas. Nos recuerda que, aunque la vida esté llena de luces y sombras, siempre hay un camino hacia la verdad. La música puede ser el hilo que nos conecta, pero la búsqueda de uno mismo es el viaje más importante de todos. ¿Estás listo para acompañarnos en este fascinante recorrido? Suscríbete a nuestro canal y descubre más sobre la vida de Lucha Villa.